Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seas bienvenido al curso Programación Orientada a Objetos. En la sesión del día de hoy vamos a ver arreglos multidimensionales, operaciones de igualación y clonación con los arreglos, el ciclo for each, la clase arrays y vamos a empezar en este momento a ver lo que son los arreglos. Vamos a ver arreglos en Java. ¿Cuáles son las operaciones con arreglos? La primera es declaración, es decir, donde vamos a especificar el tipo de dato de todos sus elementos, que puede ser primitivo o clase, es decir, un arreglo de elementos de una clase, un arreglo de objetos. El número de dimensiones, vamos a empezar con una dimensión. La sintaxis para ello es: indicamos el tipo, abrimos y cerramos corchetes, y el identificador, que va a ser el nombre con el cual vamos a referir al arreglo. Por ejemplo, yo aquí tengo un arreglo de enteros que van a ser edades. Otra forma es indicar el tipo, el identificador, y después del identificador abrimos y cerramos corchetes. Por ejemplo, int edades, donde indicamos los corchetes después del identificador. Ahora, si van a ser varias dimensiones, yo puedo indicar el tipo, abrir y cerrar corchetes. Esto lo voy a hacer varias veces, una vez por cada dimensión, para después indicar el identificador con el cual vamos a referir al arreglo. Por ejemplo, aquí yo tengo un arreglo bidimensional, es decir, dos dimensiones de píxeles. Aquí estoy indicando color, que en este caso sería una clase. Abrimos y cerramos corchetes dos veces, una vez por cada dimensión. Y después el identificador, que va a ser el nombre píxeles. También puedo indicar el tipo, el identificador, y después del identificador abrir y cerrar corchetes, una vez por cada dimensión. Por ejemplo, puedo indicar de la clase color, va a ser un arreglo de píxeles, en este caso de dos dimensiones. También podría especificar una dimensión después del tipo o clase y otra dimensión después del identificador. La creación, porque esto que acabamos de ver anteriormente es la declaración. Se especifica el número de elementos que va a tener cada dimensión. Con esto se reserva el espacio en memoria necesario para todas las dimensiones. Todas las celdas se llenan con ceros en el caso de un tipo primitivo o con null si se trata de una clase. Por ejemplo, aquí yo estaría definiendo que voy a tener un arreglo de enteros y este arreglo se va a llamar edades. De esta forma, yo estoy diciendo que el apuntador arreglo va a apuntar a null al declarar. Ahora yo voy a hacer que edades apunte a un espacio donde va a haber 5 enteros. Estos 5 enteros van a estar inicializados en ceros. En la creación, la sintaxis va a ser: indico el identificador, es igual a la palabra new, el tipo de dato y entre corchetes la cantidad de elementos. Por ejemplo, edades es igual a new int 5. Con eso estoy indicando que el arreglo va a contener 5 elementos de tipo entero. Acá yo tendría el ejemplo de cómo podría crear un arreglo de dos dimensiones. Voy a indicar identificador, new y después el tipo, y después voy a poner entre corchetes cuántos elementos va a haber de cada dimensión. Por ejemplo, píxeles es igual a new color. Color es una clase donde aquí voy a indicar cuántos renglones y cuántas columnas va a tener esta matriz de píxeles. Tal que n, n1, n2 hasta nd van a representar el número de elementos de cada dimensión del arreglo. N1 hasta nd son constantes o pueden ser variables enteras que tienen que tener el valor mayor que 0 de tipo entero, menor que long. La declaración y creación.
Java permite separar la declaración de la creación de un arreglo, lo cual es útil cuando conocemos el número de elementos en tiempo de ejecución. Si conocemos este número en tiempo de codificación, es más práctico declarar y crear en la misma línea de código. Por ejemplo, yo voy a indicar el tipo de dato, que puede ser un tipo de dato primitivo, una clase como lo mencionamos. Abrimos y cerramos corchetes, ponemos el identificador y esto lo igualamos a new, indicamos el tipo otra vez y entre corchetes la cantidad de elementos. Por ejemplo, yo aquí estaría declarando y creando un arreglo donde voy a tener 100 elementos de tipo entero, donde voy a almacenar edades. Lo puedo hacer también poniendo tipo el identificador, abrir y cerrar corchetes después del identificador, hacerlo igual a new tipo, abriendo y cerrando corchetes e indicando la cantidad de elementos. Como aquí lo tengo, otra vez el arreglo de edades, indico que es un arreglo de enteros, el identificador es edades y aquí lo voy a inicializar con 100 elementos de tipo entero. En el caso de los arreglos multidimensionales voy a indicar el tipo, voy a abrir y cerrar corchetes una vez por cada dimensión, especifico el identificador, igual a new, otra vez indico el tipo y abro y cierro corchetes poniendo dentro de cada corchete el número de elementos que va a haber en cada una de las dimensiones. Por ejemplo, aquí yo voy a hacer un arreglo que lo voy a llamar píxeles, es un arreglo de objetos de la clase color y aquí le voy a indicar new color, donde voy a indicar número de renglones, número de columnas. Acá lo estoy haciendo solamente indicando los corchetes después del identificador y de esta forma ahora voy a poner los corchetes después de la clase o tipo y corchetes después del identificador, a manera de especificar que es un arreglo de 2 dimensiones. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer la declaración, creación y llenado con un primer esquema, que este es útil cuando conocemos el contenido de un arreglo en tiempo de codificación. La sintaxis para ello es: indicamos el tipo, abrimos y cerramos corchetes, ponemos el identificador y después el operador de asignación y entre llaves ponemos la lista de elementos. Cada X es un elemento. También podemos poner el tipo, el identificador, abrimos y cerramos corchetes y de la misma forma una asignación a una lista de elementos donde la lista le indicamos dentro de llaves cada uno de los elementos separados con una coma. Si es un arreglo de 2 dimensiones, voy a indicar el tipo, abro y cierro corchetes 2 veces, una vez por cada dimensión, el identificador y luego aquí el operador de asignación, donde voy a abrir llaves y dentro de las llaves voy a abrir llaves otra vez. ¿Por qué? Porque aquí voy a indicar cada uno de los elementos de un renglón, es decir, X11, X12 y así sucesivamente. Van a ser el primer renglón de la matriz, cierro llaves para indicar que aquí termina un renglón, una coma para separar del siguiente renglón y otra vez abro llaves para indicar los elementos del siguiente renglón. También lo puedo hacer de esta forma, donde voy a indicar el tipo, el identificador, abro y cierro corchetes una vez por cada dimensión y después hago la asignación donde voy a abrir llaves y dentro de las llaves por cada renglón voy a abrir y cerrar llaves para poner la lista de elementos de este renglón. Al terminar un renglón, cierro las llaves de este renglón, pongo una coma y abro llaves para indicar los elementos del siguiente renglón. Si tipo es primitivo, entonces cada elemento, es decir, cada elemento X que estoy indicando aquí, es una constante o variable del mismo tipo o de menor tamaño, como ya lo vimos en la promoción, qué se podía y qué no se podía. Si tipo es una clase, cada elemento X que estoy indicando aquí es un objeto de la clase tipo o de alguna subclase. Es decir, esto se puede hacer con herencia, que vamos a ver más adelante.
Esto no es permitido para arreglos ya declarados, es decir, si yo ya declaré el arreglo, no puedo poner el identificador y hacer la asignación a la lista de elementos que van a estar en el arreglo. Vamos a ver otro esquema con el que puedo hacer la declaración, creación y llenado. Le vamos a llamar esquema 2. Este combina las operaciones 3 y 4 y lo importante es el lado derecho de la expresión, donde aquí voy a indicar tipo, abro y cierro corchetes, el identificador con el cual voy a nombrar el arreglo y aquí el operador de asignación, donde voy a utilizar new, indicar el tipo de elementos que va a tener ese arreglo. Otra vez abro y cierro corchetes para posteriormente entre llaves poner la lista de elementos que va a tener este arreglo. Su aplicación es para envío de arreglos para métodos sin una declaración previa. Por ejemplo, si quisiéramos invocar este método con datos conocidos, vamos a suponer que tengo un método que se llama mediana que va a recibir una lista de enteros en un arreglo. Lo podemos hacer con una línea de código de la siguiente manera. Voy a declarar m, es una variable entera. Voy a decir que es igual al resultado que me regrese el método mediana. Y aquí en los parámetros del método mediana voy a poner la palabra new. Aquí voy a indicar el tipo de elementos que va a contener el arreglo. Abro y cierro corchetes. Y después la lista de elementos que va a contener el arreglo que voy a mandar como argumento. Esto se le llama arreglo anónimo y me va a servir para mandar parámetros a un método. Ya que esto no es válido, por ejemplo, invoco al método mediana y pongo entre llaves la lista de elementos. Esto no es válido, ¿por qué? Porque no estoy reservando el espacio para el arreglo y no estoy indicando de qué tipo son. El acceso a los arreglos, ¿cómo es el acceso? Vamos a ver. Yo especifico el identificador, que es el nombre del arreglo, y entre corchetes el índice o el elemento del arreglo. Puede ser una variable, puede ser una constante, en este caso i. Si son varias dimensiones, voy a poner el identificador, que es el nombre del arreglo, y de entre corchetes voy a indicar el número de elemento de cada una de las dimensiones. Tal que i es una constante o una variable, como ya te lo indiqué anteriormente, de tipo entero que tiene que ser menor que long. Y si no cumple con lo anterior, pues va a haber un error de sintaxis. Y debe estar en el rango de 0 hasta nk-1. ¿Qué es nk? Nk es la longitud de la dimensión actual del arreglo. Por ejemplo, si el arreglo es de 10 elementos, el rango tiene que ir de 0 hasta 9. ¿Por qué? Porque el primer elemento es el elemento 0 y este cuenta como un elemento más en el arreglo. Si no se cumple lo anterior, va a haber una excepción. En Java puedo obtener la longitud de una dimensión de un arreglo. Por ejemplo, pues esto es útil cuando recibimos un arreglo por un método que no lo creamos nosotros y no sabemos de qué tamaño es. Para esto, lo que voy a hacer es utilizar el identificador, que es el nombre del arreglo. Voy a indicar un punto y luego el atributo length. Esto me devuelve el número de elementos de la primera dimensión. Si yo pongo identificador, subíndice 0, es decir, entre corchetes 0.length, el atributo length, voy a obtener el número de elementos de la segunda dimensión. Suponiendo que es una matriz rectangular, porque vamos a ver que en Java los arreglos de 2 dimensiones, cada renglón puede tener una cantidad diferente de elementos. Lo vamos a ver un poco más adelante. Yo puedo poner identificador y entre corchetes el número de elementos de cada una de las dimensiones para llegar a la longitud de la dimensión de la cual quiero saber cuántos elementos hay. Este me devuelve el número de elementos de la décima dimensión. Muchas gracias por tu atención y si tienes dudas, a continuación las vamos a resolver.